Muy buenos días. Cuba se complace en dar la más cordial bienvenida a los jefes de Estado y de Gobierno y jefes de delegación de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, así como a las distinguidas delegaciones invitadas a la cumbre conmemorativa por el 10º aniversario de la Alianza. A continuación, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, pronunciará las palabras inaugurales de esta cumbre. Estimados compañeros jefes de Estado y de Gobierno, cancilleres y delegados de los países del ALBA-TCP, compañeras y compañeros, hace exactamente una década nació en La Habana la Alternativa Bolivariana para las Américas, como resultado de la visión política y la voluntad integradora del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y del presidente Hugo Chávez Frías, artífices de esta época de cambios que hoy protagonizan nuestros pueblos y sus vanguardias políticas. Entonces proliferaban explosiones y luchas sociales en toda nuestra región como consecuencia de la larga noche neoliberal. Todavía no se había sepultado al ALCA, instrumento de dominación promovido por Estados Unidos, que encontraría el rechazo rotundo de nuestra América, donde ya se vislumbraban transformaciones profundas y emergían en varios países gobiernos revolucionarios y progresistas dispuestos a cumplir los sueños de nuestros próceres. Hoy conmemoramos también el 20 aniversario del primer encuentro entre Fidel y Chávez, que dio inicio a una amistad entrañable basada en la identificación en las ideas y metas, que influyó notablemente en la región y en los procesos emancipadores de las últimas décadas. La creación del ALBA, que luego fue además Tratado de Comercio de los Pueblos, resultó también del fortalecimiento de los vínculos de Venezuela y Cuba, sustentados en la solidaridad entre nuestros pueblos y gobiernos, así como en los principios de justicia social, complementariedad económica y cooperación
asumidos por la Alianza desde su nacimiento y refrendados en la declaración conjunta firmada en diciembre del 2004. La posterior adhesión de Nicaragua, Bolivia y Ecuador y las incorporaciones de Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía, que nos enriquecen con la perspectiva singular de los hermanos pueblos del Caribe, han consolidado este esquema y ampliado sus proyecciones. En esta reunión debe quedar formalizado el ingreso de Granada y San Cristóbal y Nieves, lo cual prestigiará a nuestra organización y contribuirá a su desarrollo. Hace solo unos días se celebró en esta sala la quinta cumbre CARICOM-Cuba, en la cual se constató el excelente estado de los vínculos entre nuestras naciones y se pasó revista a los proyectos de cooperación que se realizan de manera conjunta. Considerando la complejidad del escenario internacional actual, marcado por graves amenazas a la paz y seguridad internacionales, los enormes desafíos que entraña el cambio climático, así como por la crisis global sistémica, es importante respaldar el derecho del Caribe a recibir un tratamiento justo y diferenciado, teniendo en cuenta la escala de sus economías, las vulnerabilidades particulares que enfrentan y las características de su base productiva y exportadora. Estos países deben recibir en condiciones preferenciales la cooperación, el comercio y las inversiones para su desarrollo. Y el ALBA lo ha demostrado con hechos. Son innegables los éxitos que acumula el ALBA en sus 10 años de existencia. En materia de concertación política y de defensa de la soberanía e independencia de los pueblos, nuestra alianza constituye una poderosa plataforma donde se concilian posiciones audaces y revolucionarias sobre los más importantes temas del acontecer político regional e internacional. Nuestra voz es escuchada y reconocida en todo el mundo, siempre en defensa de las causas justas. En el área social, el ALBA alcanza resultados significativos. 3 millones de personas de 10 países han recuperado la visión gracias a la Operación Milagro. Se han diagnosticado y atendido 1 millón de pacientes. Tras la puesta en marcha del estudio clínico, genético y psicosocial de personas con discapacidad, 5 millones de ciudadanos de 18 países de la región fueron alfabetizados mediante la aplicación del método Yo Sí Puedo. 23.944 médicos integrales comunitarios de América Latina y el Caribe se han graduado gracias a programas desarrollados por el ALBA. De ellos, 10.228 son de países de la Alianza. Se han alcanzado además notables resultados en el deporte y la cultura. Pese a las dificultades y la crisis global, son significativos los avances en materia económica.
la creación del Sistema Único de Compensación Regional Sucre y del Banco del Alba contribuyen a la construcción de una nueva arquitectura financiera regional. En este espíritu, trabajamos en el impulso a la zona económica complementaria ALBA Petrocaribe Mercosur con eficiencia, racionalidad y constancia. Esta cumbre del ALBA nos permitirá analizar importantes asuntos de interés regional e internacional que requieren de la concertación de posiciones entre nuestros países. Asimismo, podremos profundizar en los proyectos económicos, comerciales y de cooperación de interés común y su impacto social. Destaca por su importancia y urgencia el seguimiento, los acuerdos y compromisos asumidos en la 8ª Cumbre Extraordinaria dedicada a la prevención y enfrentamiento al ébola, celebrada el pasado 20 de octubre. Compañeras y compañeros, la obra del ALBA en estos 10 años nos permite enfrentar en mejores condiciones los actuales y futuros desafíos. Ahora podemos continuar perfeccionando nuestros programas y proyectos en materia socioeconómica y garantizar su sostenibilidad bajo criterios de racionalidad y eficiencia. Debemos hacerlo con la convicción de que, por sus resultados, nuestra alianza representa una alternativa real al modelo económico y social que se pretende hegemónico y que hoy se hunde en una crisis sin salida visible. Expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo a Venezuela y nuestra más enérgica condena al intento de imponerle sanciones por parte de los Estados Unidos. Habrá que avanzar pese a la resistencia y la oposición de quienes, como evidencian los últimos procesos políticos y electorales en nuestra región, conspiran y desestabilizan en alianza con poderosas fuerzas internas y externas para intentar desviar el camino o derrotar a los pueblos. Los principios fundamentales de solidaridad, justicia y cooperación tienen renovada vigencia, junto a la urgencia de unirnos en nuestra diversidad dentro de las naciones y entre ellas. Por eso, como señalara José Martí, a un plan, el de debilitarnos, dividirnos y enfrentarnos, opongamos otro plan, el de fortalecernos en la unidad y que nadie ni nada nos descarrile, como siempre repetía el comandante Hugo Chávez. Dejo formalmente inaugurada la 13ª Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, nuestra ya muy querida, exitosa y necesaria ALBA TCP. Muchas gracias.
Tengo el honor de dar la palabra al compañero Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Le agradezco que haga uso de la palabra. Bueno, buenos días, queridos compañeros, compañeras, presidentes, primeros ministros de los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, vicepresidente, compañeros cancilleres, presidente de El Salvador, especialmente invitado a esta mesa de trabajo, secretario general Bernardo Álvarez, secretario del Sucre, queridos compañeros, compañero Raúl Castro Ruz y todos los integrantes del gobierno revolucionario de Cuba, de sus instituciones, vicepresidente. Quiero en esta mañana del domingo 14 de abril empezar nuestro mensaje de saludo y compromiso enviándole un abrazo enorme al comandante Fidel Castro Ruz, quien hace 20 años recibió con sus brazos de gigante latinoamericano a nuestro comandante Hugo Chávez. Ayer cuando llegamos en la noche, nos llenamos de una gran emoción porque recordamos aquel viaje que nuestro comandante hizo. Valiente viaje, corajudo viaje, por allá en el año 1994, en pleno periodo especial. Todavía se levantaba el polvo de la caída del muro de Berlín y muchos cedían al chantaje de no venir a Cuba. Y allá vino nuestro comandante, apenas había salido de la cárcel. Y esa foto de ese abrazo llenó de gran fuerza a nuestro pueblo. Ya nuestro pueblo estaba tomando el camino de la revolución. Ya habíamos vivido el 27 y 28 de febrero de 1989, el despertar de un pueblo que había estado dormido durante casi siglo y medio. Ya habíamos vivido el 4 de febrero de 1992 y el surgimiento del ejército de Bolívar con su bandera. Y al frente, ese hombre sincero, sencillo, humilde, entregado a la causa popular que luego conoceríamos, comandante Hugo Chávez. 20 años de aquel encuentro y nos sentimos orgullosos de ser hijos y herederos de esas causas tan nobles fundadas por nuestro comandante. Igualmente hay que ver los caminos que se andaron. En 1994 en Miami se estaba dando precisamente uno de los primeros encuentros para el ALCA. La lucha contra el ALCA apenas se visualizaba en las calles de nuestros pueblos, de nuestros países. Algunos movimientos sindicales por allá, en el Chapare, en Quito, recorrían las calles de América Latina y el Caribe la lucha contra el ALCA. No al ALCA era la consigna. Movimientos de resistencia muy reprimidos, muy perseguidos, que apenas levantaban la bandera, y en ese marco se dio ese encuentro histórico de hace 20 años. Y si uno recuerda, revisa en los documentos que se han sacado a propósito de ese encuentro, realmente son palabras de profeta, las pronunciadas por nuestros queridos comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, visualizando la lucha, articulando la lucha, en medio de dificultades, cuando siempre es más complejo asumir el sueño futuro, la fe en el futuro, como compromiso. 10 años después, ya habiendo sido electo el comandante Hugo Chávez presidente, habiendo pasado por 2 golpes de Estado, un referéndum revocatorio, el primer referéndum revocatorio que se conoce en la historia para un presidente de la República,
se hizo el 15 de agosto del año 2004. El segundo referéndum se hizo en Bolivia. Ya presidente fortalecido por las luchas de nuestro pueblo, Fidel y Chávez dieron un paso para proponer la construcción de una alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Y recogiendo la crítica al neoliberalismo, dijeron e hicieron lo que había que hacer: poner lo social por encima del discurso económico tecnocrático del neoliberalismo, de las trampas del discurso único, del pensamiento único, de las trampas de los modelos tecnocráticos que se cuelan por los caminos y se imponen desde los intereses de los poderosos en el mundo. Y así se hizo, se inició un camino, la fundación de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América inició un camino de manera modesta, y en ese camino se puso todo lo que tenía Cuba, su amor, su solidaridad, todo lo que tenía Venezuela, su amor y su solidaridad. Nosotros estamos como pueblo venezolano muy agradecidos por todo lo que el ALBA le ha dado a nuestro pueblo. Por primera vez se inició el camino de un organismo de integración que no prometía bajar aranceles o subir aranceles entre nuestras burguesías comerciales, sino que más bien se comprometía a subir la educación, a enseñar a leer y escribir al que nunca había aprendido a hacerlo, a llevar salud al humilde, a llevar la alimentación como un derecho, y así ha sido. Nosotros de Venezuela tenemos que decirle al ALBA y a nuestros pueblos y al pueblo cubano: gracias por tanta solidaridad, tanto apoyo, tanto amor compartido. Hoy Venezuela es territorio libre de analfabetismo gracias al ALBA. Hoy Venezuela construye un sistema de seguridad social y de salud que cada vez se profundiza y avanza más gracias al ALBA. Hoy Venezuela tiene las cifras y estadísticas récord en cuanto a alimentación y eliminación de la desnutrición gracias al ALBA. Y juntos fuimos haciendo este camino. Juntos, en base a la solidaridad. Del ALBA nació Petrocaribe como proyecto energético y ahora económico. Y tengo que decirlo aquí, queridos hermanos, que bueno, Petrocaribe lo que tiene que hacerse en esta etapa que se abre es consolidarlo, fortalecerlo, ampliarlo, desplegarlo con más fuerza aún y convertirlo de un acuerdo energético solidario en un gran acuerdo económico productivo que integre una gran zona. Del ALBA, bueno, nacieron la Misión Milagro, como decía el presidente Raúl Castro Ruz. La Misión Milagro, solamente la Misión Milagro hubiera justificado la existencia de esta niña que hoy cumple 10 años. La Misión Milagro ha atendido al día de hoy 3.482.361 seres humanos de los últimos rincones de los campos, de los barrios, de las favelas de nuestra América. Y la meta es, en agosto de este año, tenemos que llegar a 6 millones de operados y recuperados de su vista. Y debe desplegarse la Misión Milagro al resto de esta década para romper esos récords. Es el compromiso que nosotros venimos a asumir y a proponer que asumamos. Yo propongo, presidente Raúl, entre las decisiones, me atrevo a proponer en Caracas en enero un encuentro especial de la Misión Milagro para planificar el trabajo en función de la meta de los 6 millones de operados y las metas futuras de esa poderosa misión de salud y de vida que le da los ojos, la vista a nuestro pueblo. Igualmente en estos años, además de las misiones de educación, de salud, se han creado muy importantes instrumentos en lo económico. Pudiéramos decir que hemos avanzado, y es verdad, no estaríamos mintiendo, pero pudimos haber avanzado más. Y si alguien nos preguntara en los próximos 10 años cuál debe ser la prioridad
la concentración de esfuerzos, luego de grandes logros en lo social que hemos obtenido, rompiendo el ciclo vicioso del neoliberalismo y entrando en un ciclo virtuoso del nuevo socialismo latinoamericano desde el ALBA. ¿Cuál es la prioridad? Nosotros diríamos lo económico. Es la prioridad. Ya hemos dado pasos, pero no ha sido suficiente. La dinámica impuesta en 200 años de colonialismo, neocolonialismo económico, nos lleva siempre a que cada quien busque su propio camino en lo económico. Hay dinámicas disolventes que aún se imponen, queridos compatriotas, tenemos que decirlo autocríticamente. Cada quien anda por su camino cuando hablamos de la construcción de lo económico como un espacio común de prosperidad, de progreso, de desarrollo real. Lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado no sé cuántas veces de Lula, de Kirchner, de Correa, de Chávez, de Fidel, de Evo. Cada quien por su lado. Sencillamente, si se trata del desarrollo real de nuestros pueblos, está condenado al fracaso. Y es así. Solo construyendo un espacio común, un camino común, con grandes esfuerzos, rompiendo la dinámica disolvente que se nos impone como tendencia natural, podremos avanzar en el desarrollo económico verdadero, compartido, en una gran zona económica de cadenas productivas, de industrialización, en una gran zona económica de comercio justo, equilibrado, en una gran zona económica de inversiones, de avance tecnológico, una gran zona económica integradora que nos una. Quizás allí es donde nosotros pondríamos el acento principal. Hemos creado el Sucre, milagro, porque cuando se creó el Sucre ya, recuerdo por el 2009, todos los analistas decían es imposible, es inviable. El Sucre pudo haber hecho más, seguramente, pero apenas en estos 3-4 años de su creación, el Sucre ha hecho más de 5.000 operaciones por un monto superior, ya les voy a decir la cifra exacta. El Sucre ha registrado un total de 5.657 operaciones de pago del comercio intra-ALBA por un monto superior a 2.500 millones. Nosotros hubiéramos soñado cuando se creó el Sucre que ya lleváramos 15.000, 20.000 millones. Bueno, son las tareas. El Banco del ALBA, que ha sido ya un banco establecido, es nuestro banco de desarrollo. Nosotros proponemos que le concentremos esfuerzos para que el Banco del ALBA llegue a la dimensión que tiene que tener como banco de desarrollo, de sustento de las iniciativas económicas. Nosotros creemos de verdad, queridos compatriotas, que el camino andado por la primera alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América y luego por la Alianza Bolivariana, alianza de los pueblos, pensando en los pueblos, ha logrado conformar un mapa integral de cooperación en todos los planos de la vida política, estatal y social de nuestro país. Y debemos crear, y así lo hemos dicho en varios niveles de la integración nueva de nuestra América, debemos crear, y así lo proponemos, una agenda permanente de consulta, de decisiones y de acciones. Debe surgir de aquí. Nosotros le proponemos al secretario general, un hombre de grandes cualidades políticas, diplomáticas, de gran capacidad de acción, Bernardo Álvarez, bueno, que active un mecanismo especial de consultas permanentes de los temas que van a quedar pendientes de decisión, que van a quedar pendientes para ser accionados en los próximos meses. Una agenda permanente que nos permita consultarnos, elevar y colocar como prioridad máxima, así lo creemos, este nivel de integración, de unión que es el ALBA. Por último, queremos agradecer la expresión de solidaridad oportuna, rápida, del ALBA con Venezuela en estos días en que
pareciera la élite imperial que gobierna los Estados Unidos enloquecer en relación a nuestro país. Desesperados porque el año 2014, bueno, todos sus planes para desestabilizar han sido anulados, derrotados. Y Venezuela está, como ustedes saben, terminando el 2014 de pie. Nuestro pueblo de pie, nuestra revolución de pie. Ya vislumbrando la llegada del 2015 y la llegada de los años que van a significar la consolidación de nuestra patria, nuestra revolución fundada por nuestro comandante Chávez. Quiero agradecer toda la solidaridad activa de los gobiernos, hermanos, presidentes, primeros ministros, del ALBA, que llena de fuerza a nuestro pueblo. Mañana nuestro pueblo, 15 de diciembre, va a conmemorar los primeros 15 años de la aprobación en referéndum por primera vez en la historia de la Constitución, y además nuestro pueblo va a estar en las calles movilizado, y seguro allí en las calles se escuchará el grito de agradecimiento a los pueblos y gobiernos del ALBA por tanta solidaridad. Dijo Mariátegui, cuando abordó los temas de la construcción de una sociedad nueva, los temas de la construcción de lo que él llamó el socialismo indoamericano, dijo que el socialismo indoamericano no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Así ha sido el ALBA. No ha sido calco ni copia de lo que existía, ni de lo que existió. Ha sido creación heroica de nuestros pueblos. Gracias Fidel, gracias Chávez, gracias hermanos de América Latina y el Caribe. Aquí está Venezuela lista para seguir comprometidos en las grandes tareas de la construcción de la unión de los pueblos de nuestra América. Muchas gracias. Le agradezco al compañero Nicolás Maduro por su importante y enérgica intervención. Tengo el honor de dar la palabra al honorable Roosevelt Skerrit, primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores, Finanzas y Tecnología de la Información de la Mancomunidad de Dominica. Let me first of all greet our dear Army saludar al general de ejército, presidente Raúl Castro, querido presidente de Cuba, y a todos los compañeros, colegas, el presidente de Venezuela, todos los que estamos aquí esta mañana. Es un placer para nosotros estar aquí entre líderes progresistas, líderes que han demostrado su compromiso con la emancipación de todos nuestros pueblos, líderes que han demostrado su compromiso con sacar a nuestros pueblos de la pobreza. Debo decir claramente que Dominica apoya plenamente el proyecto de declaración que se nos ha presentado. No tenemos ninguna enmienda que presentar a este proyecto de declaración. Quisiera destacar en particular algunos párrafos de esta declaración. Al presidente de Venezuela, quiero decirle que sé, señor presidente, que usted tiene millones de revolucionarios en Venezuela que pueden defender a su país de cualquier agresión externa o interna. Pero quiero decirle muy claramente que Dominica lo apoya plenamente y le presta nuestra solidaridad y puede contar con nosotros para apoyarlos en defensa de su soberanía, en defensa de su independencia y en defensa de los resultados progresistas que han obtenido desde que comenzara la revolución bolivariana dirigida por el eterno comandante presidente Hugo Chávez. Y
no tiene que agradecernos por mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, porque un ataque a Venezuela es un ataque al Caribe, es un ataque a los países latinoamericanos y es un ataque a los millones de personas que padecen y que han sufrido las políticas de derecha, de aquellos que se han beneficiado porque han salido de la pobreza gracias a la revolución bolivariana y gracias a la gran generosidad del gobierno y del pueblo de Venezuela. Por tanto, usted no tiene que agradecernos porque es nuestro deber y es nuestra obligación mostrar nuestra solidaridad con un país que ha ayudado a tantas millones de personas en el Caribe y en América Latina, y puedo garantizarle nuestro más perdurable solidaridad en defensa del pueblo de Venezuela, mientras existan personas que quieran agredir al pueblo y al gobierno de Venezuela. Todo lo que podamos hacer por la independencia de Venezuela, puedo garantizarle que estaremos con usted por la mañana, por la tarde, por la noche, a cualquier hora. También quiero destacar el párrafo que tiene que ver el bloqueo contra Cuba. El bloqueo contra Cuba y el hecho de que Cuba esté en la lista de los países que apoyan el terrorismo. Cualquier país que coloque a Cuba, a la República de Cuba, en una lista de países que apoyan el terrorismo, es realmente alguien que vive en un mundo en el que nosotros no vivimos, porque Cuba ha estado a la vanguardia como una nación combativa, ha estado a la vanguardia de la ayuda a nuestras naciones en la salud, en la educación, en las políticas económicas, en los programas políticos. Y recientemente, con el virus del ébola en África Occidental, el primer gobierno que envió ayuda oficialmente a la África Occidental fue la República de Cuba. Y debo decir que Cuba apoya el terrorismo de Estado, es un intento de socavar al pueblo y al gobierno de Cuba. Por tanto, General de Ejército, señor Presidente, también quiero decirle que Dominica continuará manteniendo su solidaridad con el pueblo de Cuba y mantenemos una voluntad inquebrantable, y lo hacemos como pequeño país porque lo hacemos por una cuestión de principios. Todo país tiene derecho a decidir su propio destino, su propia política, su propia dirección. ¿Qué país tiene la autoridad de imponer sus ideales y sus modos de vida a otro? Y este bloqueo, y me alegro que aparezca en esta declaración y que se pida la eliminación absoluta del bloqueo contra el pueblo de Cuba y que permita a Cuba participar más plenamente en el sistema mundial para mantener la paz y el progreso en nuestra región. Estoy aquí para decirles, estimados presidentes de Venezuela y Cuba, que puedo garantizarle, y creo que hablo por todo el Caribe, nuestro compromiso es inquebrantable hacia ustedes y nuestra lucha contra aquellos que los ataquen, porque ya les dije, un ataque contra Venezuela, un ataque contra Cuba es un ataque contra el Caribe y contra América Latina, y por tanto tenemos que mostrar esta solidaridad. También quiero reconocer especialmente al primer ministro Denzel Douglas y Mitchell, que
pasarán a ser miembros oficiales del ALBA. En casa del primer ministro de San Cristóbal y Nieves, creo que ha dado un paso muy valiente. Creo que va a presentarse elecciones la semana que viene y sabemos que hay ataques contra aquellos de nosotros que nos hemos unido al ALBA, pero somos personas de principio y nosotros nos basamos en principios. Y mi colega también y amigo de Granada también ha dado un paso muy valiente al unirse al ALBA, y quiero reconocer especialmente a la valiente dirección del país y del pueblo. Sé, señor presidente, que toda la familia de los estados orientales del Caribe somos ahora parte del ALBA. Y no tengo duda de que llegará el momento en que no solamente los estados del Caribe oriental, sino todo el Caribe y toda la región de América Latina serán miembros del ALBA, porque el ALBA ha demostrado en los últimos 10 años su compromiso con los pueblos. No se trata de dividir a países, de explotar los recursos de países, sino de cómo podemos trabajar juntos, ayudarnos mutuamente para luchar contra la pobreza y desarrollarnos económicamente. Por tanto, vengo de una campaña electoral muy vigorosa en las últimas 6 semanas, donde mi partido ganó 16 de los 20 escaños del Parlamento. Por tanto, he sido reelecto para los siguientes 5 años y seguiré siendo miembro de la familia del ALBA y de la familia del Caribe. Finalmente quiero reiterar nuestra solidaridad. No me excuso con nadie y no tengo que responder a nadie salvo al pueblo de Dominica que ha depositado su confianza en mí, y por tanto reitero mi solidaridad tanto al presidente de Venezuela como al presidente de Cuba, y todo lo que podamos hacer para derrotar al enemigo que los atacan por ninguna razón, solo porque quieren controlar sus recursos naturales y su pueblo. Eso es todo. Todo lo que ustedes han hecho ha sido ayudar a los pueblos. Ustedes no han impuesto ninguna condición. Ustedes han ayudado, han puesto sus recursos naturales para que nosotros podamos vivir una vida mejor. Y en vez de alabarlos por eso, y en vez de darle un premio internacional por eso, lo que tratan es de socavar su gobierno legítimo y su revolución. Gracias, compañeros, y espero poder seguir siendo un miembro durante los 5 años de esta alianza que tanto ha hecho por los pueblos. Gracias. Agradezco al primer ministro Kerry por sus palabras de solidaridad hacia todos nosotros. Tengo el honor de dar la palabra al compañero Evo Morales Ayma. Juan Evo Morales Ayma. Joven Evo. Joven Juan. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, hermano presidente, comandante de Cuba, Raúl Castro, hermanos presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, cancilleres, a todas las delegaciones a este 10º aniversario del ALBA-TCP. Esta organización es una organización que garantiza la liberación de nuestros pueblos.
De verdad muy contento de estar acá y felicitar a esta organización creada por dos comandantes, Fidel y Hugo, como comandantes de las Fuerzas Libertarias de América. Agradecer al compañero Raúl por una organización impecable del 10º aniversario del ALBA, a su pueblo, al pueblo cubano, el más solidario y el más seguro de todo el mundo. Y estar en la tierra de Cuba siempre es un momento de reflexión, no solamente de reflexión, sino también nos inspira una lucha antiimperialista. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, entre Fidel y Hugo, una de las mejores obras que nos dejaron es esta ALBA TCP para la vida y por la vida. Es una herencia para las futuras generaciones. Y esta organización como ALBA TCP, yo siento que es una organización intergubernamental inspirada en la lucha de nuestros antepasados, Simón Bolívar, tantos líderes mestizos, criollos, indígenas como Tupac Katari, como Bartolina Sisa, que enfrentaron al colonialismo interno y externo en aquellos tiempos. Y esa lucha sigue, y con mucho acierto, comandantes como Fidel, Hugo, crearon el ALBA TCP para que esta generación de presidentes, de gobiernos, sigamos los pasos no solamente de ellos, sino de nuestros antepasados. Esta organización es al margen de tantas organizaciones estatales que tiene el mundo. Tenemos ahí como la OEA, pero gestado por Estados Unidos y al servicio de Estados Unidos. Estos días hacíamos un comentario sobre la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Tal vez desde España gestan un movimiento como la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado bajo ciertos intereses, pero el pueblo mismo gesta sus organismos como el ALBA TCP para como de manera conjunta, presidentes, liberarnos de esa dominación. En nuestra experiencia en Bolivia, ¿qué pasaba antes? Desde arriba y afuera nos dividían. Dividirnos para dominarnos y dominarnos para robarnos económicamente. Y en nuestra experiencia, ahora que nos hemos liberado políticamente, estaba mejor que antes. Entonces, dominarnos políticamente para robarnos económicamente. Y eso ha terminado. Y cuando terminan esta clase de dominaciones, pues los pueblos se liberan. Y este es un organismo, ALBA TCP, para liberarnos. Y quiero decirles a presidentes, a nuevos gobiernos que se incorporan, siento que estamos muy bien en base a nuestras políticas propias de solidaridad, de complementariedad, de participación de países. Cuando hay una conspiración externa, política, económica. Yo quiero comentarles en mi experiencia como presidente, de verdad, si no hubiera sido Cuba y Venezuela, el 2006 o 2007, hubiéramos tenido problemas frente a la provocación interna de quienes representan al imperio o al capitalismo. La presencia, la solidaridad de Cuba y Venezuela a la cabeza de Fidel y Hugo ha sido tan importante para garantizar nuestra revolución democrática cultural. Y eso nunca va a olvidar ni Evo, ni Álvaro, ni gobierno, menos el pueblo boliviano. Hace un momento mencionaban de la operación de la vista mediante Misión Milagro. Y me acuerdo siempre, repito nuevamente, cuando era dirigente, acompañé en algunas reuniones entre Fidel y Hugo. Y comentaban, podemos operar 100.000 latinoamericanos gratuitamente,
¿cómo pueden operar gratuitamente 100.000 latinoamericanos de la vista? Por poco digo en ese momento, ¿qué pasa con estos presidentes tan locos? Operar gratuitamente 100.000 en Latinoamérica. Con Misión Milagro no creía. Mira, hermanas y hermanos presentes acá, solo en Bolivia se han operado 700.000 bolivianas y bolivianos. Imagínense esa solidaridad, esas políticas sociales tan importantes. Y el 2006-2007 empezando a aprender cómo se gobierna, y la participación solidaria ha sido tan importante para nosotros. Pero ¿qué siento? ¿Qué es el ALBA TCP para mí, para nosotros? ALBA TCP no solamente es una organización de estados, sino también de nuestros pueblos. Y nuestros pueblos tienen mucha confianza en el ALBA TCP. Pero ALBA TCP, que condena el espionaje al mundo, ALBA TCP que condena el bloqueo económico, el ALBA TCP que condena el saqueo de nuestros recursos naturales, el ALBA TCP que condena las torturas al ser humano. Esto nos une a todas y a todos. Es la lucha de nuestros pueblos, pero también la lucha de presidentes de gobiernos en estos tiempos. Si son algo de nuestros principios de cómo luchar por la vida, por la humanidad, pues tenemos mucha coincidencia con los pueblos de todo el mundo. Y de verdad, yo también siento que ALBA TCP es una referencia mundial, tiene mucha esperanza en este movimiento político de gobiernos y los pueblos. Ahora, cómo seguir avanzando hacia, yo diría, no solamente hacia América Latina y el Caribe, sino también a otros continentes. A mí me sorprende lo que nunca por ahora algunos nuevos líderes políticos de Europa, de otros continentes, ya elogian, valoran lo que hacemos en América Latina y el Caribe. Esa gran fortaleza que tenemos, que no estamos solos, no solamente en América Latina, sino también en todas otras partes del mundo. ¿Qué debe ser nuestra responsabilidad al margen de sistemas económicos como Sucre, Banco del ALBA? Yo creo que aquí hay una responsabilidad muy importante para nosotros frente, yo diría, un fracaso en Lima sobre el cambio climático, como desde nuestros ministerios del medio ambiente gestar una propuesta, trabajar a este nivel y proponer a un encuentro mundial de los movimientos sociales, y esa es la propuesta para salvar la vida y la humanidad. Y saben, hermanas y hermanos presentes, podemos hacer eso, debatir internamente, proponerlos como un primer borrador a los pueblos del mundo, porque en nuestra experiencia, especialmente en Bolivia, solo con nuestros movimientos sociales, solo con nuestros pueblos, el pueblo está organizado en los distintos movimientos sociales, llámense cívicos, vecinos, llámense campesinos, indígenas, obreros del sector petrolero, obreros del sector minero, maestros. Está organizado el pueblo. Es cuestión de tener buenas relaciones con nuestros pueblos, y por eso nosotros deberíamos hacer una propuesta muy realista para salvar la vida. Y de verdad, el tema del medio ambiente, el tema de la temperatura está dejando mucho que desear. Este año que se va, en La Paz ya no sentí cuándo era primavera y cuándo era invierno. Ya no se siente. Cualquier momento llueve, cualquier momento la nevada. Y quiero comentarlo nuevamente, algún momento comentaba, yo levantándome de la cama en la madrugada, y algunas hermanas y hermanos me llaman telefónicamente desde mi región y me dicen: Presi, ¿qué hace usted? Yo aquí todavía en la cama. Yo me levanté, no puedo dormir con la elevada temperatura. Ahora en familia estamos yendo a buscar ríos donde hay agua, ¿no? Y lamento mucho, algunos países del sistema capitalista no entienden, y por eso, como hay una
si no es toda, pero cierta confianza depositada en el ALBA TCP, deberíamos trabajar lo más urgente y de emergencia una propuesta para llevar, esta es la propuesta para salvar al planeta Tierra. Estamos convencidos que el ser humano no puede vivir sin el planeta. El planeta puede existir mejor sin el ser humano. Es nuestra obligación proponerlos a todo el mundo. Hermanas y hermanos, nunca podemos olvidar a estos dos comandantes, uno con vida todavía y lamento mucho, otro sin vida, que dejó la mejor herencia a las futuras generaciones, esta integración como es ALBA TCP, y saludamos, saludo especial al Fidel y a todos que impulsaron este gran movimiento de integración. Integración es sinónimo de liberación, y liberación es solución a nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Ojalá sea para todo el mundo. Muchas gracias. Agradezco al compañero Evo Morales por su intervención. Tengo el honor de dar la palabra al honorable Kenny Anthony, primer ministro de Santa Lucía. Mr. President, permítaseme, señor presidente, expresarme el agradecimiento por invitarme a hacer uso de la palabra ante los miembros del ALBA TCP hoy. Señor presidente, le doy las gracias por las coordinaciones realizadas una vez más. Es una gran experiencia estar en Cuba, en nuestra casa. La semana pasada nos reunimos como CARICOM y Cuba para celebrar el aniversario de nuestras relaciones. Y como digo a algunos amigos esta mañana, ha llegado el momento en que tenemos el hogar en Cuba, que debe ser un hogar permanente para venir e irnos como queramos, y a nuestro placer damos las gracias al pueblo cubano por su calidad y extraordinaria acogida de que nos ha hecho objeto una vez más. Señor presidente, me uno a mi colega el primer ministro de Dominica, el honorable Skerrit, primer ministro y amigo, para dar la acogida a los estados de Granada y San Kitts y Nevis, a la familia del ALBA TCP. Como expresó mi colega el primer ministro de Dominica, esto completa el círculo de estados miembros de los estados de esta comunidad en el ALBA TCP. Indica los lazos de nuestros estados, indica la manera en que nos hemos fortalecido y lo decididos que estamos como estados, naciones, a establecer nuestra propia identidad, nuestro propio futuro. Y deseo expresarle, señor presidente, que Santa Lucía se complace sobremanera al ver que San Kitts y Nevis y Granada se hayan unido al ALBA para ampliar el círculo de solidaridad en nuestra región. Por lo tanto, sin duda, a medida que pasen las semanas y los meses y los beneficios de la condición de miembro del ALBA sean comprendidos por estos estados, esto se verá. Solamente quería expresar que podemos ser pequeños, pero tenemos naciones con una voz. Y no tenemos miedo para definirnos y escoger nuestro propio futuro. Pienso que Cuba, más que ningún otro país, ha tenido ese tipo de experiencia. Cuando las naciones del Caribe, del CARICOM, decidieron repudiar la configuración existente en América Latina y del Caribe e insistieron en el establecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, en buena medida de la misma manera en que los
padres fundadores del Movimiento de Liberación del Caribe dijeron claramente y en alta voz que la amistad no puede limitarse y que nuestros estados del Caribe somos parte de América Latina y del Caribe, y todos aquí decidiremos quiénes son nuestros propios amigos y que decidiremos nuestro futuro. Señor presidente, tenemos una responsabilidad histórica como estados miembros del ALBA-TCP. Tenemos una responsabilidad de mostrar al mundo que hay una vía alternativa al desarrollo y que hay cosas que hemos repudiado y que son comunes. Hemos repudiado la hegemonía de cualquier nación, de cualquier país, e insistimos en nuestro derecho de tomar nuestras propias decisiones y definir nuestro propio destino. Denunciamos la desigualdad de las relaciones internacionales. Pensamos que todos los países deben recibir un trato justo e igual, independientemente de sus dimensiones, y hay necesidades de la matriz de desarrollo humano en todas partes del mundo. Por lo tanto, pensamos que el ALBA-TCP nos da esa oportunidad de buscar esa equidad que tanto necesitamos como estados pequeños. Insistimos en nuestra propia vía de desarrollo. Somos países que ofrecen una vía alternativa al desarrollo e insistimos en escoger los elementos de esa vía que sean consecuentes con nuestra visión, y así planteamos el desarrollo social y humano alternativo que sea una vía alternativa al desarrollo humano en este mundo. Durante años muchos de nosotros hemos criticado lo que hemos heredado. Hemos sabido que la vía que hemos promulgado no es la que debe seguir un país pequeño como el nuestro, como los países latinoamericanos y el Caribe. Por primera vez tenemos un movimiento de integración, solidaridad y cooperación que demuestra al mundo que hay un enfoque alternativo y que ese enfoque alternativo puede dar lugar a beneficios reales, no solamente a los gobiernos, sino a los ciudadanos de los respectivos países. Esa es la gran prueba. Nosotros decimos que hay un modelo de desarrollo alternativo, repudiamos lo que le damos y decimos que existe una nueva vía, una nueva senda, un nuevo futuro al desarrollo. Y creo, compañeros, que esa es la misión histórica y la responsabilidad histórica del ALBA-TCP. En ese sentido, siempre tenemos que recordar a nuestros padres fundadores, a nuestros próceres, recordar siempre lo que nos ha dicho Fidel durante tantos años, el trabajo que él ha realizado para unirnos como una región, como un hemisferio, como un grupo de naciones con una solidaridad común y mutua. Hay que recordar al mundo que él creó puentes entre nosotros para acabar con la historia impuesta a nosotros durante siglos, durante años. Asimismo, señor presidente, compañeros, nunca, jamás podremos olvidar a Hugo Chávez. Su recuerdo será eterno. En ocasiones como esta, cuando nos reunimos, es imposible no recordarlo a él. Es imposible no recordar su afecto hacia los pueblos del Caribe, su visión para nuestro hemisferio, su sueño de establecer una nueva entidad, su sueño de crear un nuevo sistema de colaboración, de solidaridad, de integración, y su sueño de transformar las vidas de los pueblos de todo el hemisferio. Y usted sabe, una cosa es ofrecerle al mundo una vía alternativa y guiarse por la retórica, pero es otra cumplir lo que usted ha prometido y hacer lo que indicó que iba a hacer. Y esta es la diferencia que representa el ALBA-TCP. Ella ha formulado una vía alternativa, un enfoque ideológico diferente,
otra arquitectura, sino que no ha trabajado para cumplir con lo que ha prometido a los pueblos de la región. Es por eso que hay tanto respeto, que hay tanto apoyo hacia lo que hacemos, por como expresé, cambiamos vidas, mejoramos sus vidas y demostramos a esas personas que sí, en este mundo se puede vivir diferente sin tener que seguir los viejos modelos. Y si veo este plegable por un momento, señor presidente, presidentes y primeros ministros, mire lo que dice. Usted habló de esto, Raúl. En la oftalmología, más de 3 millones de personas han recibido tratamientos gratuitos. Personas con discapacidades, 1 millón o más de 1 millón han recibido tratamiento. Hay un doctor Gilberto Rodríguez del Hospital Cardiológico que ha hecho más de 8.000 operaciones como parte del tratamiento médico en el ALBA, y podríamos seguir hablando de la alfabetización, etcétera. Mi idea es la siguiente: esto no es un club político de políticos, primeros ministros que sencillamente hablan. Somos diferentes porque representamos una diferencia para las vidas de las personas, y esa diferencia de la vida de las personas es la que en definitiva determinará quiénes somos y qué somos. ¿Y dónde está el paralelo en nuestra historia humana? ¿Dónde está el paralelo de alguna región organización regional que ha tenido ese efecto tremendo sobre la vida común de las personas comunes y corrientes? Es por eso que tenemos que mantener nuestra fe firme en la visión de Fidel y la visión de Hugo Chávez. Es por eso que nunca jamás podremos permitirnos debilitar nuestra decisión. Con respecto a todo lo que hagamos, tenemos que pensar en lo sagrado de su recuerdo y su aporte. Frecuentemente hablamos de Hugo Chávez, pero a veces ni siquiera hablamos de las experiencias personales que hemos tenido con él, la forma en que él afectó nuestras vidas, la forma en que él comprendió a nuestra región, a nuestros estados pequeños, la forma en que él decidió abrazarnos y comprendió que era necesario crear esos puentes. Para mí será inolvidable mis propias elecciones generales hace 3 años. Y en medio de esas elecciones él llamó y tuvimos una larga conversación por teléfono para hablar de nuestra región y nuestro futuro. Fue una conversación muy personal. Había una sinceridad que no podría verse en muchas otras personas. La misma sinceridad, por supuesto, que se ve en Fidel, la misma sinceridad que vive en la Revolución Cubana hasta hoy, la misma sinceridad que puedo ver en el presidente Maduro, en el presidente Raúl Castro. Y puedo decirles que estos son los aspectos de la integración, los movimientos de integración que mucha gente no comprende. Una cosa es crear un edificio político basado en acuerdos, y otra completamente diferente es crear un edificio político basado en confianza y sinceridad. Y eso es lo que tenemos en el ALBA TCP. Confianza y sinceridad. Los países del Caribe Oriental confían en ustedes como ustedes confían en nosotros. Es por eso que el primer ministro de Dominica, señor Kerry,
está tan en lo cierto cuando expresa que mostramos solidaridad con Venezuela debido a las sanciones impuestas a ese país. Venezuela puede estar segura que igual que nosotros hemos luchado contra el injusto y criminal bloqueo comercial contra Cuba, también estaremos con ustedes en este tema. Y eso me retrotrae a lo que dije hace poco. La creación de un movimiento integrador serían elementos intangibles, pero se cuenta con la confianza, con la solidaridad que son tan vitales. Es un elemento que falta a veces en los movimientos de integración. Y la confianza de que hablo también se expresa en ese mismo compromiso que tenemos de cambiar las vidas de nuestros pueblos. Por lo tanto, tenemos que continuar nuestra misión histórica, tenemos que continuar por la vía creada para nosotros, por nuestros próceres. Tenemos que estar a la altura de su legado y recordar lo que nos dijeron. Y ahora que comenzamos a avanzar a una etapa superior de integración, estamos explorando otros mecanismos para fortalecer y ampliar nuestros lazos, y en este momento es muy importante que hagamos llegar un nuevo mensaje a nuestros pueblos en el hemisferio, entre nuestros estados. Por eso comprendo y apoyo las declaraciones de mi hermano Evo Morales. Creo que a medida que reflexionemos en nuestras liberaciones, esto dará lugar a grandes éxitos, y necesitamos traducir esos éxitos en beneficio para nuestros pueblos, para que ellos también puedan compartir en este modelo alternativo y este enfoque alternativo el desarrollo que estamos tratando de lograr y que estamos estableciendo. Quería decir a mis dos colegas de San Kitts y Granada que una cosa es predicar o hacer declaraciones y ofrecer guías y direcciones, y otra diferente es actuar según se predica, hacer lo que uno hace. Esa es la diferencia con respecto al ALBA. El ALBA, como dije anteriormente, no es solamente algo que da lugar a una arquitectura de palabras. Santa Lucía es un miembro bastante nuevo del TCP, ALBA TCP, y desde el momento que nos hemos convertido en miembros de esta organización, el ALBA ha venido a ayudar a nuestro país más de una vez, y el presidente Maduro, y aprovecho la oportunidad para expresarme con mi agradecimiento hacia el trabajo y el apoyo que usted nos ha brindado, y pienso que el ALBA TCP representa una gran diferencia para mi país. Quiero decir esto, tal vez mis otros colegas estarán de acuerdo o no, pero digo esto: si no hubiese sido por Petrocaribe y por ALBA, los pequeños países del Caribe Oriental no habrían sobrevivido a esta recesión económica como la han sobrevivido. Si se quiere medir el éxito del ALBA TCP y de Petrocaribe, piénsese cómo estos países del Caribe Oriental habrían podido sobrevivir a la crisis económica que ha afectado al mundo entero. Seré franco. Yo perdí una oportunidad en 2006 de unirme a Petrocaribe. El presidente Maduro, yo hubiera querido que usted, quisiera que usted pudiera ver la historia hasta el 2006, y en Santa Lucía habríamos tenido una actitud diferente hacia el ALBA TCP. Por lo tanto, quiero expresarle mi agradecimiento a usted. Así
Terminaré con unas palabras sencillas. Hay que pensar en las visiones de nuestros próceres. Nunca jamás podremos olvidar lo que nos dijeron. Y en este 10º aniversario tenemos que celebrar especialmente la memoria de Hugo Chávez y a la personalidad de Fidel Castro. Gracias, señor presidente. Le agradezco al primer ministro Anthony su intervención. Tengo el honor de dar la palabra al comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua. Buenos días, hermanos presidentes, hermanos primeros ministros, que representan a los pueblos que hemos asumido el reto de incorporarnos a este noble y extraordinario proyecto, el ALBA SP. ...20 años de la primera visita de nuestro hermano el comandante Hugo Chávez a Cuba, y ese encuentro entre Fidel y Chávez. Y me siento realmente privilegiado gracias a la generosidad de Fidel de haberme encontrado en esa ocasión con Chávez. Me invitó Fidel, me encontraba por La Habana y me invitó Fidel al encuentro que se llevó a cabo allá en La Habana Vieja, en la Casa Bolívar. Y ahí escuché la palabra de Chávez. Y al escuchar la palabra de Chávez, escuché la palabra de Bolívar. Y me conmovió. Y luego Fidel nos llevó en su vehículo y fuimos ahí conversando. Nosotros no estábamos en ese momento en el gobierno. Chávez tampoco estaba en el gobierno. Año 1994. Eran, diría yo, a finales del pasado siglo y a comienzos de este siglo, los momentos más duros de la lucha que atravesaba el proceso libertario en nuestra América. Cuba sola, batallando. Cuba bloqueada y viviendo los nuevos retos que impuso la desaparición de la Unión Soviética, con toda la solidaridad y toda la generosidad incondicional que le supo brindar la Unión Soviética a Nicaragua durante toda una década y a Cuba desde aquel encuentro entre Fidel y Khrushchev. A nosotros nos correspondió encontrarnos ya con Brezhnev. Y eran momentos amargos. Y Chávez andaba por ahí, como él solía decir.
Todos andábamos por ahí. Y Salvador Sánchez Serén, comandante de la Revolución Salvadoreña, también andaba por ahí. Andábamos por ahí encontrándonos siempre con Cuba. Cuba era el punto de referencia. Cuba era el baluarte de los luchadores revolucionarios de nuestra América y del mundo. Del mundo. Y no solamente de los países en vías de desarrollo, sino que también de los países desarrollados. Era el punto de referencia de los luchadores y sigue siéndolo, punto de referencia de los luchadores por la justicia, por la solidaridad, por la paz, que libran esas batallas en condiciones muy difíciles en los países desarrollados, en los Estados Unidos, en Europa, en las potencias imperiales. Y luego llegó la victoria de la Revolución Bolivariana, gracias a la tenacidad de Chávez, al espíritu de Chávez, a la firmeza de Chávez. Y luego de Chávez llegó Lula, y con Lula llegó Kirchner, y entonces en el año 2004 nace el ALBA, en una América Latina que se está transformando radicalmente, en donde se está abriendo un nuevo espacio. Cuando todos ya cantaban el fin de las revoluciones, cuando algunos estaban solamente ya a la espera del hundimiento de la Revolución Cubana, pensaban y lo creían, incluso algunos que antes habían encontrado solidaridad, amor, comprensión en la Revolución Cubana, entonces ya contaban los días para que la Revolución Cubana se hundiera. Y ya renegaban de la Revolución Cubana. Las ratas. Cuando se hunden los barcos, las ratas son las primeras en huir. Y pensaban que se hundía el barco de la Revolución en América Latina, que estaba aquí en Cuba, defendido por Fidel, por Raúl, por este liderazgo heroico y por este pueblo heroico. Y el triunfo de Chávez, de Lula, de Kirchner, y Evo participando en esa batalla. Evo andaba ahí por los caminos también, por los caminos de Bolivia y por los caminos de nuestra América. Me encontré con Evo la primera vez allá en Venezuela. Había una conferencia que había organizado Chávez, y Evo dio ahí un mensaje de lo que era la realidad de Bolivia, de la batalla que estaban librando ahí en Bolivia. Y de ahí en adelante diría, no hemos parado de andar. Y estoy seguro que el ALBA, en esta América rebelde, ya no parará de andar jamás. Es cierto, hemos tenido algunas bajas. No hay batalla en la que no se den las bajas.
un hermano centroamericano, el compañero Manuel Zelaya, el comandante vaquero, como le llamó Chávez en aquel encuentro en Tegucigalpa, Manuel Zelaya, no pudieron derrotarlo por los votos. El imperio estaba ardido, que ahí donde habían convertido a Honduras en una base de agresión contra Nicaragua, hubiese llegado un presidente que rápidamente había entendido el valor de este proyecto y se había incorporado al ALBA. Y tampoco podían perdonarle que luego ahí mismo en Honduras, una semana después de la cumbre de las Américas, allá en Trinidad y Tobago, cuando el presidente Obama habló de nuevas relaciones con los pueblos latinoamericanos y caribeños, una semana después, en Honduras, se toma aquella decisión histórica de desconocer la sanción que el imperio le había impuesto al pueblo cubano en relación con la OEA. Fue en Tegucigalpa, en San Pedro de Sula. Y otra semana luego vino el golpe. Y la rebelión de toda nuestra América contra el golpe. Porque no debe olvidar el imperio, no debe olvidar los Estados Unidos, los gobernantes norteamericanos, que después del golpe en Honduras, inmediatamente nos convocamos en Managua. Y ahí fue, yo diría, determinante la beligerancia del presidente Chávez, llamando por teléfono a gobernantes de países que tenían muchos compromisos, que pensaban delegar en cancilleres, pero que al final decidieron llegar a Managua. Y ahí estábamos todos en Managua, dejando un mensaje claro de condena a la política injerencista, a la política golpista, a la política terrorista de los gobernantes yanquis en contra de los pueblos de nuestra América. Eso quedó claro. Todos los gobernantes. Y esto significa que no solamente el ALBA, sino que a partir del ALBA, bueno, se ha fortalecido la región. O sea, el ALBA ha sido el detonante. Y el iniciador de ese detonante, Fidel y Chávez. Dos revoluciones. La revolución cubana y la revolución bolivariana. El detonante. Y luego hemos venido multiplicando nuestra presencia, nuestra adhesión al ALBA. Y hoy nos acompaña otro hermano centroamericano,
otro hermano centroamericano, el comandante Salvador Sánchez Serén, presidente de la hermana República de El Salvador. Nos está acompañando en este encuentro del ALBA. Es decir, los yanquis deben estar claros que la América es rebelde, siempre ha sido rebelde, y hoy más que nunca rebelde, con la fuerza que hemos logrado construir. Y pueden eliminar a un dirigente por aquí, pero luego saldrán otros dirigentes y se multiplicarán las luchas de nuestros pueblos. Más de 50 años de sanciones y de guerra contra Cuba. Hemos utilizado todas las formas para eliminar esta revolución gloriosa. Pero aquí está la revolución cubana. Aquí está el comandante Raúl, comandante de la Sierra, comandante de la revolución. Y aquí está presente también Fidel, nuestro gran comandante en jefe de la revolución latinoamericana y caribeña. Y es hora, o ya debería ser hora que los yanquis entendieran de una vez y para siempre que hay que suspender el bloqueo en contra de Cuba, que deben buscar la forma de normalizar las relaciones con la hermana República de Cuba. Normalizar relaciones en el entendido que tenemos profundas diferencias, pero somos vecinos. Y así como los yanquis han aprendido a entenderse con pueblos gloriosos, como el pueblo de Vietnam, después de aquella guerra de resistencia que significó la más vergonzosa derrota del imperio yanqui, en la historia del imperio yanqui. Los yanquis entendieron que tenían que aprender a entenderse con Vietnam, a pesar de la paliada que Vietnam le había dado a los yanquis. Entenderse con Vietnam sin condiciones en cuanto a las decisiones internas y de política internacional que el pueblo vietnamita practica. ¿Por qué no lo hacen con Cuba? ¿Por qué más bien ahora han cometido el crimen, la infamia de colocar a Cuba como un estado terrorista que apaña el terrorismo? Yo decía, a partir de las sanciones que han anunciado en contra de la revolución bolivariana, y ya Nicolás se ha manifestado con la firmeza del pueblo de Bolívar, del pueblo de Chávez, frente a esas sanciones. Yo decía ahí en Managua que nosotros tenemos que hacer nuestras listas también, listas de estados terroristas, y en nuestra lista debería estar el estado yanqui como primer país, como primer estado terrorista, porque es un estado que ha practicado el terrorismo a lo largo de su historia. Incluso es el único país que ha sido condenado por la Corte Internacional de Justicia por terrorismo. Cuando fuimos allá a acusar a Estados Unidos, a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte condenó a los Estados Unidos por terrorismo. La Corte es el más alto tribunal de justicia que tiene el planeta en Naciones Unidas, que deriva de Naciones Unidas. Tendríamos que hacer nuestras listas. Y yo
comentaba también que ya en Nicaragua tenemos nuestra lista para que no entren senadores, congresistas que andan soltando veneno por nuestra tierra. Tenemos nuestra lista ahí. Así como ellos tienen el derecho de tener su lista y no permitir el ingreso de funcionarios de muchos de nuestros países, también nosotros tenemos el derecho de tener nuestra lista y no permitir el ingreso de funcionarios, congresistas, senadores de los Estados Unidos que andan envenenando el ambiente. Y ¿cuántas expectativas creó el presidente Obama? ¿Cuántas oportunidades ha tenido el presidente Obama? Cuando incluso ya en Miami, ya los votos que decían las elecciones ya no son los votos que estaban a favor del bloqueo en contra de Cuba. Ya la comunidad de Miami está en contra del bloqueo. Ya no es un asunto electoral, ya como que se convirtió en un asunto de soberbia del imperio. Ya no es un asunto de prácticas políticas, porque vemos al imperio con prácticas políticas y muy buenas relaciones diplomáticas, imponiendo incluso gobiernos a punta de bombazo y luego reconociéndolos y dándoles todo el apoyo militar, financiero, económico, siempre y cuando, claro, se les subordinan. Y vemos al imperio también que ha avanzado en reconocer algunas realidades, aunque está claro que como todavía no terminan de entender que el mundo hegemónico unipolar ya dejó de ser quieren retomar ese control, promoviendo políticas expansionistas en todas las regiones de nuestro planeta. O sea, no ha cambiado el imperio. Están ahí las políticas expansionistas. Y nosotros queremos aquí una vez más expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba, con la revolución bolivariana, que estamos seguros, partiendo de sus propias fuerzas, que son las determinantes, y contando con toda nuestra solidaridad, donde nuestra solidaridad tiene un valor moral, un valor político, pero donde todos sabemos que la batalla que ha librado Cuba, la batalla que libró Chávez, la batalla que libra Nicolás, descansa fundamentalmente en sus propias fuerzas, en el heroísmo de su pueblo, en la conciencia de su pueblo, en la dignidad de sus pueblos. Ahí descansa esa fuerza, esa fortaleza para resistir y para vencer, porque se ha venido venciendo. Estamos creciendo, decíamos, en el alma, y dándole la bienvenida a San Cristóbal y Nieves, con el compañero, nuestro hermano Denzil Douglas, primer ministro, y a Grenada, que está Denzil, sí, aquí lo tenemos cerca, al primer ministro de Grenada, Karl Claus Mitchell, aquí están los hermanos de Grenada, también
les damos la bienvenida. El ALBA creciendo. Y quiero tomarme un poquito de tiempo, Raúl, discúlpame lo de los 4 minutos. Discúlpame lo de los 4 minutos. Porque quiero hablar un poco de el futuro del ALBA, el presente y el futuro del ALBA. El ALBA existe gracias a Cuba y Venezuela. Esa es una realidad. Cuando hablamos de los grandes programas sociales, cuando hablamos de los programas energéticos, cuando hablamos de los programas culturales, cuando hablamos de los programas de transporte naviero que se han desarrollado en el ALBA, cuando hablamos de los programas más sustantivos que tiene el ALBA y que tienen un impacto directo en las economías de nuestros países y por lo tanto tienen un impacto directo desde el punto de vista social en cuanto a la dignificación de nuestros pueblos y llevar justicia a nuestros pueblos. Estamos hablando de la cooperación incondicional, solidaria, de dos naciones, Cuba y Venezuela. Son las fuerzas determinantes para sostener este proyecto y para que crezca este proyecto. Cuba y Venezuela. Nosotros, que representamos países, naciones, con economías de pequeña escala, porque Cuba, a pesar del bloqueo, gracias a la revolución y gracias al potencial de cuadros técnicos, científicos y en todos órdenes sociales, etcétera, que logró desarrollar, comparar la economía cubana con las economías de nuestros países. No incluiría aquí a Ecuador, creo que Ecuador es un caso especial, de una economía ya de más alta escala. Si no, hablaría de los países, hablaría de Centroamérica, sin incluir a Panamá. Hablaría de los países del Caribe, Bolivia. Porque entre los países más empobrecidos de la región, Haití, Honduras, Nicaragua, Bolivia. Ahora Bolivia, en todo este trayecto, ha venido levantando, ha ido desarrollando, ha ido despegando Bolivia. Yo te he escuchado, Evo, ahí con todos tus informes, cómo han venido a despegar. Y ya tienen me imagino que en el ranking que establecen los organismos internacionales, que son los que monitorean lo que es la parte operativa de la estrategia de dominación del capitalismo global. Bueno, ya Bolivia ya está en otro rango. Y en la medida que un país empobrecido pasa a otro rango, entonces inmediatamente ya recibe un tratamiento más duro en términos financieros. Porque en términos comerciales, nosotros nos debatimos frente a lo que es la política de libre mercado
que es la que está impuesta en nuestro planeta, y la política de comercio justo y solidario y complementario, donde se toman en cuenta las asimetrías de nuestras economías, que es la que ha venido poniendo en práctica el gobierno de Venezuela con Chávez y el gobierno de Cuba con Fidel y con Raúl. Son los únicos gobiernos en nuestra América que tienen esa práctica solidaria. Por eso yo lo decía en la reunión de la CELAC: ¿hasta cuándo en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños vamos a romper el modelo impuesto por la economía de mercado capitalista globalizada? ¿Hasta cuándo? Porque es cierto, tenemos agrupamiento, en el sur hay agrupamiento, en Centroamérica con México y Colombia hay agrupamiento, por todos lados agrupamiento, pero no se rompe el principio ese, donde se impone la ley del más fuerte en términos económicos, y al más débil no le queda más que aceptar esa regla, porque de lo contrario es el hundimiento de las economías que son frágiles. ¿Y qué es lo que se ha impuesto? Libre comercio. Y con el libre comercio que se han impuesto, se acompañan con el libre comercio las ventajas, lógicamente, de los países más fuertes. Libre comercio. Impuestos son impuestos porque nos dicen o los toman o sencillamente se acabó. La relación que hemos tenido un tanto paternalista, porque ahí sí se puede usar el término paternalista de parte de las potencias. Se acabó la política paternalista de lo que ellos llaman ayuda, y por lo tanto ahora viene el libre comercio. Libre comercio con los Estados Unidos, libre comercio con Europa. Pero bueno, son los imperios. Pero nosotros, los latinoamericanos y caribeños, vamos a apostar entre nosotros mismos por el libre comercio, o vamos a apostar entre nosotros mismos por mantener congelados los proyectos de integración regionales, subregionales, simplemente porque en el fondo sigue empezando las reglas de libre comercio y no reconocemos las asimetrías, que son las que nos pueden dar realmente, a partir de un comercio justo, complementario, solidario, nos pueden dar las condiciones en nuestra América para que las economías de más pequeña escala, como son las nuestras, se puedan desarrollar, puedan adquirir mayor capacidad de compra, mayor capacidad de demanda, y puedan entonces acceder a los bienes que se producen en las economías más desarrolladas de nuestra América. Este es el mensaje que nosotros le hemos hecho a los europeos y que le hemos hecho a los Estados Unidos, pero sabemos que ahí es tocar contra un modelo que sencillamente no tiene sensibilidad para entender que el camino mismo para que ese modelo pueda, si se quiere, subsistir durante un tiempo, sería llevando cambios profundos en su propio modelo.
y no continuar hundiéndose en la crisis como se están hundiendo en estos momentos en Europa y en los Estados Unidos. Allá hay miseria, hay hambre, hay desempleo, porque ellos nos ponen en la lista a nosotros, hacen las listas ellos monitorean y son los que deciden. De tal manera que, bueno, en nuestra posición, y la hemos manifestado en todos los foros, y la manifestamos en la última reunión que tuvimos aquí mismo en La Habana, a comienzos de año, de la CELAC. Pero yo me pregunto, tenemos que empezar nosotros mismos aquí a dar pasos para fortalecer lo que se ha llamado un programa, un modelo económico, social, productivo, donde todos podamos aportar de acuerdo a nuestras posibilidades, que todos podamos aportar, porque pienso que todos podemos aportar y debemos aportar, todos podemos y debemos aportar al Banco del Alba, todos podemos y debemos aportar a los programas educativos, a los programas culturales, a los programas sociales. Nosotros estamos trabajando en estos momentos en Nicaragua, y esto surgió a raíz de la reunión que tuvimos aquí en La Habana sobre el tema del ébola, conversando con Bernardo, y fue una idea de Bernardo realmente, Bernardo me la planteó, una escuela, un centro ALBA de capacitación en tecnología agropecuaria. En tecnologías agropecuarias, que lo instalemos allá en Nicaragua, ahí donde tenemos un proyecto agropecuario del ALBA, donde tenemos un centro de desarrollo ganadero, diría yo, de bastante tecnología de punta. Es un proyecto del ALBA. Realmente, cuando digo el ALBA, hasta el momento es un proyecto de Venezuela con Nicaragua. Bueno, ese proyecto compartámoslo. Nosotros nos comprometemos a hacer las inversiones correspondientes para que se instale el centro. Nosotros les pediríamos a ustedes cuadros técnicos especializados para que nos aporten y podamos entonces trasladarle la experiencia que tenemos todos nosotros, intercambiar esa experiencia, intercambiarla. ¿Para qué? Para darle más calidad a las actividades productivas de nuestro país, elevar la productividad del rendimiento en el sector agrícola y el sector ganadero. ¿Y quiénes serían los que llegarían a este centro? Pensamos que lo ideal sería llevar a este centro a productores pequeños, productores medianos, cooperativas, que están ahí lidiando en nuestros países con grandes dificultades, donde el tema tecnológico, el tema de las capacidades para lograr mayor rendimiento en la productividad, lo tenemos ahí en Nicaragua nosotros. Es un reto, un desafío, cómo agregarle más valor y que de ahí incluso podamos avanzar hacia aquel sueño de nuestro hermano el presidente Chávez de la gran nacional agroalimentaria. Si nosotros logramos reunir productores que vayan por semanas allá a hacer los cursos, ellos mismos van encontrando la forma de ir entrelazando y sacando propuestas para fortalecer el intercambio y mejorar las capacidades de producción, incrementar las capacidades productivas. Una iniciativa que nosotros traemos aquí, que estamos trabajando y que vamos a presentarla cuando esté acabada, a fin de que
vayamos adelante pues con esta propuesta. Y decía que es importante trabajar este tema de lo que se ha llamado, que lo hablamos en la última reunión allá en Caracas, a ver, aquí lo tenemos en el documento, creo, seguir trabajando, decimos, instruir al Consejo de Complementación para que invite a Petrocaribe para consensuar la propuesta de instrumento de constitución de la zona económica de desarrollo compartido. No estamos hablando zona de desarrollo de libre comercio, estamos hablando de desarrollo compartido, que ahí incluye todo, desarrollo compartido, ALBA Petrocaribe, donde está claro que este es un proyecto diferente, que parte de la confianza y donde el consenso es fundamental. El consenso es fundamental. El consenso es un punto de partida para fortalecer la unidad. El día que aquí empecemos a hacer votaciones, nos dividimos. El consenso es fundamental y es lo que nos permite garantizar la unidad. Las votaciones llevémoslas a Naciones Unidas, demos la pelea en Naciones Unidas por las votaciones, para que en Naciones Unidas, cuando se dé una votación como la que se da cada año en favor de Cuba, donde todos los estados votan a favor de Cuba y solamente Estados Unidos, Israel y otros estados votan en contra de Cuba, entonces esa votación que se respete, ahí sí luchemos para que en Naciones Unidas se respete la votación mayoritaria de los pueblos. Porque ahí tenemos que estar lidiando con los imperios. Pero aquí estamos revolucionarios. Estamos compañeros, estamos hermanos. Que tampoco tenemos que estar lidiando a la hora de cualquier situación que haya que resolver, venir a inventar ahora los sistemas de arbitraje que inventaron las transnacionales con los países capitalistas para volarle la cabeza a los países en vías de desarrollo. Creo que si vamos a trabajar, y estamos de acuerdo nosotros con que trabajemos lo que es la zona económica de desarrollo compartido, ALBA Petrocaribe, tiene que ser bajo estos nuevos principios, bajo estos nuevos valores. Este es un proyecto que no puede venir contaminado con todos los instrumentos de dominación que ha establecido el capitalismo en sus llamados tratados de libre comercio o a partir de sus famosas inversiones. Finalmente, queridos hermanos, me disculpan por el tiempo, pero creo que el día de hoy se está demostrando cuánta razón tenía Fidel y tiene Fidel, cuánta razón tenía Chávez y tiene Chávez cuando se decidieron por el ALBA. Ellos dos. Generalmente estas iniciativas nacen y han nacido, las diferentes iniciativas de integración entre ya un buen número de países. Aquí no. Esta fue una decisión audaz, una decisión revolucionaria, y aquí están los frutos. Hoy somos muchos más que hace 10 años, y aquí está Fidel y aquí está Chávez. Gracias, Raúl. Gracias, Daniel.
Maduro y yo coincidimos en que hay que darte las gracias por tu prolongada pero profunda palabra. Muchas gracias.